Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, continuamos en el Club de la Pluma y ahora recibimos con un fuerte abrazo a nuestra querida compañera Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, Lucy? ¿Qué tal? Muy bien, por suerte. Bien. Me contaste por privado que estuviste hablando sobre abolicionismo feminista y antiespecismo. A ver, ¿qué es eso? Te cuento, yo el domingo pasado a la noche estuve participando en un festival anarquista vegano que se hizo en Villa Crespo. Ajá. Bueno, me hicieron esta invitación porque justamente era a partir de un fanzine que se llama Abolir, que es en realidad sobre antiespecismo, y bueno, me invitaron un poco a profundizar en estos dos temas, que bueno, es la primera vez que yo encuentro el concepto de abolir desde un entorno que no haya sido el feminismo, así que estuvo bueno ese eje de profundización, ¿no? La idea de abolir la violencia, que tiene que ver con el reconocimiento de que existe un sistema que perpetúa esta violencia y con la necesidad de buscar esa raíz y desactivarla o anularla, entendiendo siempre que se trata de una raíz de violencia, ¿no? Sí. En el caso del antiespecismo, contra cualquier especie que no sea la humana, pero que repite también muchos patrones de las violencias que sí se producen hacia la especie humana, y siempre desde la misma punta de la pirámide, que es ese hombre blanco occidental con recursos, digamos. Hay una figura de autoridad muy bien identificada y después de cada rama de opresión se va bajando a diferentes identidades. Pero en el fondo de todo está siempre esa violencia, esa cosificación, la cosificación de las mujeres, toda esta violencia que vemos, esa deshumanización, no es otra cosa que la misma violencia que sufren a otra escala después las demás especies, ¿no? Tuvimos la oportunidad de reflexionar entre los vínculos de la violencia sexual y reproductiva contra las mujeres, pero también contra las hembras de todas las otras especies, es decir, ¿cómo vamos a hacer las mujeres humanas para que nos dejen de ver como incubadoras, para que tengamos derecho al control de nuestra reproducción? Y como especie estamos haciéndole lo mismo constantemente, apropiándonos de la reproducción y de la autonomía de otras especies animales, ¿no? Cómo esta violencia tiene en el fondo un hilo conductor que vamos a tener que desactivar desde todos los ámbitos para poder hacerlo. Y también entendiendo que yo me dedico puntualmente a los temas humanos, ¿no? Específicamente el género dentro de lo que es toda la situación política, la verdad es que agregarle esa dimensión de todas las otras especies me parece importante, no solamente como para profundizar intelectualmente, sino que necesariamente, si vamos a desactivar toda esta violencia contra los seres humanos, la tenemos que desactivar también contra todos los animales y también contra todas las otras especies, porque la manera depredadora de consumir que tenemos en este planeta, que se aplica también a las especies vegetales, por más que las especies vegetales no estén siendo violentadas sexualmente, no se las utilice para trabajo esclavo para los seres humanos, la forma depredadora que tenemos de apropiarnos de lo que hay en el planeta tampoco es sana. Y digamos, no alcanza solamente con cambiar nuestra forma de alimentar, que puede ser un paso vital para algunas personas, que de hecho considero que lo es, porque lo que comemos es lo que nos conforma, y si comemos violencia, si comemos muerte, si comemos depredación de nuestro planeta, hasta cierto punto también lo vamos a reproducir y lo vamos a financiar, sin lugar a dudas. Pero bueno, entonces justamente al estar unidos en toda esta violencia y tener tanto que desactivar, ¿no? Porque también es como que estas cuestiones del veganismo, el vegetarianismo, el antiespecismo, suelen ser muy minorías las que militan por estos temas. Sí. Más minorías aún que las que militamos por ahí por los derechos de las personas trans o por los derechos de las personas más excluidas. Y en el ambiente, en la calle, cualquier persona le parece muy extremo hablar de los derechos de los animales. Y cada vez yo me doy cuenta más de que es a la inversa el camino. Nunca vamos a lograr terminar con esta violencia contra las personas, contra los seres humanos, si no nos damos cuenta todos los seres humanos de cuántas formas nos estamos beneficiando de estas otras explotaciones que a veces no son directamente nuestros cuerpos, pero sí sobre los cuerpos de los demás. Esto que hablábamos sobre que la igualdad es más mal negocio, o sobre lo extremo de la violencia
de la trata de personas, que incluye ahí sí el secuestro y prácticas de violencia que son mucho más comunes a veces en los animales. Y es justamente eso, también es mal negocio para nosotros que los animales tengan derechos, porque va a ser más complicado un montón de cosas. A lo mejor tenemos que cambiar nuestra alimentación, digo, así como nuestra pirámide social se sostiene por sobre los más excluidos, sobre los más violentados, nuestra pirámide humana se está sosteniendo en este momento violentando a un montón de otras especies, muchas de las cuales sienten, lo cual lo hace más terrible, pero además de una forma que no es de ningún punto de vista sustentable, y de hecho ya al día de hoy se están sufriendo los efectos de esa crisis y de esa devastación, claro, ¿no? Claro. Vos sabés que te escucho y recurro a una viejísima frase que alguna vez expresó el Mahatma Gandhi, que si cada ser humano consumiese estrictamente lo necesario para vivir, no habría miseria en el mundo. Y creo que tiene que ver con este tema de la violencia. A ver, cuando se habla de ir contra la violencia, para eliminar la violencia, en el caso de violencias de género, y esto que es ampliado, el tema de la violencia hacia el resto de las especies, el tema de la violencia es algo que no se discriminan los desarrollos de los discursos y las ponencias, como que la violencia en un solo sector es la que tenemos que atender, y lo que tenemos que atender es la violencia en sí, ¿no? El tratar de eliminar las actitudes, las acciones violentas contra lo que sea. ¿Sí? Sí, absolutamente, y también desde la perspectiva de que la violencia es un proceso muy complejo, que nunca vamos a encontrar la respuesta a la primera, como que siempre tenemos que seguir indagando y preguntándonos, porque lo que vivimos es en una especie de redes de violencia. Sí. Todo el tiempo estamos tirando o siendo tirados hacia un lado o hacia otro, porque digamos de esa forma está diseñado el sistema justamente para que no podamos salir. Entonces siempre tirando de esos hilos de la violencia con mucho cuidado para ver a dónde llegan, y siempre pensando más en desactivarlos que, digamos, existe obviamente un movimiento contestatario y se tiene que a veces defenderse de la violencia, pero siempre con mucho cuidado, ¿no? Siempre viendo hacia dónde apunta y hacia dónde va cualquier violencia o resistencia a la violencia, que creo que es lo más difícil. Se me ocurre el caso de una agrupación pro animales en Estados Unidos que utilizaba los cuerpos de las mujeres como si fueran los cuerpos de los animales, pero la campaña terminaba resultando muy sexista porque justamente ponía a las mujeres en un lugar de cosificación para ilustrar la cosificación de los animales, pero utilizando exclusivamente cuerpos femeninos. Entonces otra vez replicaba esa violencia contra los cuerpos de las mujeres que ya se ve en la sociedad. Entonces digo siempre, y esto pasa muchas veces hacia adentro de los movimientos de mujeres, que por ahí priorizamos algunas identidades sobre otras, a la manera que lo hace la sociedad hegemónica, o siempre estamos en el peligro de excluir a alguien, de estar violentando a alguien sin darnos cuenta, porque justamente el sistema está hecho para eso. Claro. De resistir absolutamente todas las violencias, desde cada uno desde el lugar en donde está y desde el lugar en donde eligió. Digamos, yo no voy a dejar de pelear por el género solo porque voy profundizando mi perspectiva hacia los animales, ¿no? Sino que cada uno tiene que ir a buscar aquello que creo yo más sienta que tiene que luchar, pero siempre en conjunto, como todos, digamos, a esa red de violencia le tenemos que anteponer una red de solidaridad, una red de amor entre seres humanos y de amor entre seres de la tierra, que en realidad creo que el amor es lo único que realmente va a poder sanar toda esta violencia que estamos viviendo. Nuestros héroes revolucionarios han hecho mucho hincapié en eso fundamental, ¿no? Que no se puede llevar adelante ningún proceso revolucionario si no cuenta con una gran cuota de amor para concretarlo. Y digo, la violencia está siempre presente en situaciones que a veces no se las caracteriza como un hecho violento, como el hambre, como la falta de formación, de educación, que yo considero que son actitudes, acciones violentas en contra de la sociedad, de los pueblos. Vos fijate, por ejemplo, cuando se habla sobre las formaciones educativas o las deformaciones educativas, no se trata como que la manipulación es un acto violento. Se habla sobre manipulación, pero no como que es un acto violento. El acto violento es un acto que viola el derecho a alguien a la instrucción, a una formación, y a una formación dentro de la libertad, ¿no? Que, bueno, o sea, al cercenártela es un acto violento.
Sí, absolutamente. Bueno, mira, otro tema que profundizamos ahí sobre estas violencias que a veces no son tan evidentes era, y que es algo común a absolutamente todas las violencias, o por lo menos inherente al sistema en el que estamos ahora, que es la clasificación de los cuerpos. Es decir, tenemos un sistema en el cual tenemos que poder ver a otro ser y ya saber con qué privilegios o con qué violencias carga, que es lo que nos pasa a las mujeres con el acoso callejero, pero que le pasa a absolutamente todas las especies, y ese es otro de los ejes donde creo yo que es posible ampliar la mirada y profundizar para también entender cómo desactivar las violencias que nosotros sufrimos. Esto no se trata únicamente de solidaridad hacia otros, que obviamente que es necesaria, como decís vos, es incluso la base más profunda, creo yo, de las revoluciones, pero también porque no existe otra manera de desactivar las violencias contra las que estamos peleando. Sí o sí vamos a tener que mirar alrededor, y tal vez el antiespecismo no es la última frontera. A lo mejor existen más violencias de otras maneras que estamos cometiendo sistemáticamente como especie, como humanidad, que todavía tenemos que encontrar. Por eso hablaba también de tener siempre los ojos abiertos, de estar siempre cuestionando y de mirar siempre a dónde llevan los caminos, a dónde llevan los razonamientos, a dónde llevan las acciones, porque acá nada es seguro. Claro. Acá siempre hay que seguir insistiendo y profundizando, hay que pensar mucho y hay que ser muy tolerantes con nosotras mismas y con las demás personas. Porque eso, la violencia es muchas veces es invisible y muchas veces la ejercemos sobre personas o sobre seres que no pueden defenderse sin siquiera darnos cuenta. Es muy, muy, muy importante empezar a desactivar estos procesos urgentes. Hablando así de actitudes violentas, hay momentos en que diversos sectores nos empujan a acciones violentas o actitudes que parecen ser violentas, cuando por ahí capaz que no lo son tanto, y se está tratando de construir posiciones y estrategias. Me estoy refiriendo a lo que va a ocurrir ahora el 8 y 9 de diciembre allí en Buenos Aires, fundamentalmente la Marcha de la Resistencia. Sí, absolutamente. Bueno, es que sí, la están llamando nuevamente. Sí, las madres. Sí. Porque, bueno, sí, justamente eso que hablábamos, ¿no? De las resistencias a la violencia. Yo creo que las madres y las abuelas son definitivamente un ejemplo único en el mundo, pero además muy cercano, muy querido para nosotros, de esa resistencia a la violencia, siempre dignificada en el profundizarse y en el analizarse. Bueno, vos sabés también que yo soy estudiante de la Universidad de las Madres, y creo que justamente ese legado de educación, de conocimientos, de solidaridad, de mucho trabajo con los excluidos, ese legado contra la violencia creo que es valiosísimo, y probablemente yo no podría estar peleando por las cosas que peleo hoy si ellas no hubieran hecho ese trabajo. Así que primero el reconocimiento, y segundo, sí, bueno, la marcha obviamente hay que estar, hay que apoyar, creo yo. Estamos en una época muy, 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 muy dura localmente, más allá de la situación global, y es importantísimo eso, ejercitar la resistencia, y sí, siempre seguir a aquellas personas que nos llaman, sean personas desde las religiones, desde la militancia, desde su propia vida, que nos ilustren con ese ejemplo de resistencia a la violencia, pero con conciencia y con mucha profundización. Creo que cada persona tiene que seguirlo. Seguro. Querida compañera, nos estamos encontrando el próximo domingo. Bueno, muchísimas gracias por esta estación. No, corazón, al contrario. Estuvimos dialogando con Lucía San Giorgio en su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma. Ya seguimos con más.